Bueno, buenos días. En este vídeo de hoy vamos a ver cómo formular el primer tipo de compuestos, los óxidos. Bueno, antes que nada, antes de empezar con los óxidos, os voy a presentar los diferentes tipos de compuestos que vamos a ver a lo largo de este curso. En particular, tenemos esta lista de aquí, donde podemos clasificarlos según el número de elementos que tengan los compuestos. Por ejemplo, el primer tipo serían los compuestos binarios. Los compuestos binarios, como su nombre indica, son aquellos cuya fórmula o cuya expresión tiene únicamente dos elementos. Un primer tipo, vamos a ver los compuestos binarios con oxígeno, ¿vale? Que son aquellos tipos de compuestos en los cuales tienen un elemento, puede ser un metal o un no metal, y después tiene oxígeno, son los dos que tiene, y se presentan en dos formas. Una primera forma que son los óxidos y una segunda que son los peróxidos, ¿vale? Que veremos que hay una diferencia entre ellos. Luego veremos los compuestos binarios con hidrógeno, ¿vale? Que serían los hidruros. Los compuestos binarios con hidrógeno existen tres tipos. Son aquellos que tienen un elemento metálico fundamentalmente, o incluso no metales, los otros tipos, e hidrógeno, ¿vale? Bueno, el primer tipo de los compuestos binarios con hidrógeno son los hidruros metálicos. Aquí es un metal, sí o sí, con el hidrógeno. Y luego cuando el hidrógeno se une con un no metal, forma unos hidruros diferentes que se dividen en dos grupos. En primer lugar, los de los grupos 13, 14 y 15 y los grupos 16, 17, ¿vale? Veremos los tipos que hay. Y por último ya tenemos las sales binarias, ¿vale? Que son la unión de un metal con un no metal, y los hidróxidos, que son un tipo de compuestos ternarios, ¿vale? Es decir, que van a tener tres elementos, muy sencillos, la verdad, de formular y no tienen mucha complicación, y veremos en qué consiste. Bueno, vamos a empezar con el primer tipo de compuestos binarios con oxígeno, que son los óxidos, que son los que tenemos aquí. Bueno, como os he comentado, los óxidos son compuestos binarios que están formados por la combinación de un metal o no metal, que va a actuar siempre con un número de oxidación positivo, y el oxígeno, que va a actuar siempre con un número de oxidación -2, el número de oxidación negativo. Al final, este número de oxidación positivo y este negativo del oxígeno, este -2, intentaremos y conseguiremos cumplir la neutralidad de la carga de todo compuesto, que recuerdo que es vital. Ejemplo de óxidos, pues tenemos aquí, ¿vale? Tenéis alguna fórmula aquí de óxidos, ¿vale? El óxido de potasio, de calcio, etcétera, ¿vale? Estos son ejemplos de cómo serían algunos tipos de fórmulas. Nosotros vamos a ver dos formas de trabajar con estos óxidos. Es decir, en primer lugar vamos a ver, a partir de esa fórmula que os doy, una fórmula, por ejemplo, esta de aquí, cómo obtener los diferentes nombres, las diferentes nomenclaturas, y luego veremos cómo a partir de esos nombres en la nomenclatura obtener la fórmula. Es justo el contrario. ¿Cuál es más fácil o más difícil? Bueno, dependiendo de cómo lo trabajemos, ¿vale? Las nomenclaturas que nosotros vamos a ver, de las tres que vimos en el anterior vídeo, que eran la nomenclatura sistemática, la stock y la tradicional, de esas tres, en los óxidos únicamente vamos a utilizar las dos primeras. La sistemática, que era la de los prefijos, y la de stock, que era la de los números romanos. Bien, para poder ayudarnos con esto, me hace falta la tabla de número de oxidación, que es esta tabla que ya os enseñé la otra vez y tenemos aquí. Utilizaremos esta tabla para determinar el número de oxidación de cada uno de los metales o de no metales que utilicemos, y a partir de ahí generaremos los nombres, ¿vale? Bueno, en primer lugar vamos a empezar haciendo lo que sería la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática era la de los prefijos. Recuerdo que los prefijos seguían una tablita como esta, donde dependiendo del número de átomos que tuviera, bueno, pues los indicaríamos de esa forma. Bien, en el primer ejemplo que tenemos aquí, tenemos Cu2O. Para generar el nombre en la sistemática es muy sencillo, es únicamente utilizar los prefijos y los nombres de los elementos de derecha a izquierda. Empezando por la derecha vemos que el oxígeno aquí tiene un 1, ¿vale? El 1 no se nombra y empezaríamos con la palabra óxido. Óxido, ¿vale? Sería el oxígeno. Como estamos en un compuesto de un óxido, bueno, pues el oxígeno se nombra así, ¿vale? Óxido de... Y ahora pasamos al siguiente y mencionamos su prefijo. El prefijo de aquí del cobre es un 2. Bueno, pues el número es un 2, por lo tanto el prefijo sería un di. Óxido de di cobre.
Continuamos con el siguiente. Empezamos primero con el prefijo del oxígeno. El 3, un tri. Trióxido de... Y ahora el manganeso tiene un 2, pues sería dimanganeso. Y continuamos con este de aquí. Tendríamos el oxígeno tiene un 2, dióxido de estaño. Iríamos al siguiente, AS2 o 5. El 5, lo buscamos en la tabla, sería penta. Bueno, pues directamente pentaóxido de porque aquí lleva un 2, diarsénico. ¿Vale? Bien, y ahora, este ejemplo de aquí, si os fijáis en este de aquí no tiene ningún número, ¿vale? Entonces, como no hay ningún número, podríamos nosotros nombrar directamente óxido de níquel, pero hay un problema, y es que no sabemos si el níquel se actúa, con qué número de oxidación actúa, si actúa con el +2 o actúa con el +3, que son los dos números de oxidación que tiene el níquel. Para poder generar un nombre unívoco, es decir, que podamos saber exactamente de qué compuesto de níquel estamos hablando, la nomenclatura sistemática, ¿vale?, nos obliga a utilizar el prefijo mono. En este caso sería monóxido de níquel. ¿Vale? Bueno, y este último ejemplo de aquí parece muy sencillo, pero lo es más todavía. Fijaros, una posibilidad sería, es decir, la posibilidad que se nos ocurre sería, igual que hemos hecho antes, trióxido de dialuminio. Ese sería el nombre como tal. Pero en la nomenclatura sistemática, el hecho de utilizar los prefijos lo utilizamos para diferenciar unos compuestos de otros. Por ejemplo, el cobre que tenemos aquí. El cobre tiene 2 números de oxidación. Utilizar estos prefijos nos permite, a partir del nombre, saber qué número de oxidación tiene, generándolo a partir de aquí, que lo vamos a ver ahora, cómo sacar los números de oxidación, igual que vimos en el último vídeo. En el caso del aluminio, sin embargo, si yo dijera óxido de aluminio, como el aluminio solamente tiene un número de oxidación que es +3, es el único que tiene, realmente no necesito indicar los prefijos que lleva. Porque nada más que indicando óxido de aluminio, se sabe que yo me refiero a esta fórmula de aquí, porque es la única posibilidad que hay. En el caso anterior, el óxido de níquel, pues tendría que especificar el prefijo, porque no sabríamos si nos referiríamos al compuesto que forma con +2 o con +3. En el caso del arsénico, pues indico los prefijos, porque el arsénico, no lo tengo aquí, lo tengo aquí. El arsénico tiene -3, +3, +5, es decir, bueno, +3, +5, que son los dos positivos, es decir, que hay más de una posibilidad. El caso es que en cualquier caso el aluminio, este compuesto recibiría el nombre de óxido de aluminio. Que sí, que realmente si dices trióxido de dialuminio te van a entender, por supuesto, perfectamente, pero como es el único número de oxidación que tiene, no hace falta poner los prefijos, ¿vale? Este sería como obtener el nombre de la nomenclatura sistemática a partir de la fórmula. Vamos con la nomenclatura stock. Bueno, la nomenclatura stock utiliza los números romanos y ese número romano viene del número de oxidación positivo. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es averiguar los números de oxidación que hay. Ya de antemano os digo que el del oxígeno, ¿vale? Quito ya los prefijos, ¿vale? El del oxígeno siempre va a ser -2, aunque es verdad que el oxígeno, lo veis aquí, tiene -1 y -2. En el caso de los óxidos, el oxígeno siempre actúa con -2. Entonces, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser ese, -2, en todos los ejemplos que veamos de óxidos. En el caso del elemento de la izquierda, el elemento con número de oxidación positivo, las combinaciones
pueden ser varias, entonces, porque existen más de un número de oxidación positivo. Entonces, de todas las posibilidades nos quedaremos con el que sea. Y el que obtengamos será el que pongamos en números romanos. Empezamos con el cobre. El cobre, si lo buscamos en nuestra tabla, está aquí. Cobre tiene más 1 y más 2. Ponemos los dos y elegimos uno de los dos números de oxidación en función de si cumple o no la neutralidad de la carga. Recuerdo que todo compuesto químico, su fórmula debe cumplir la neutralidad de la carga, es decir, las cargas positivas deben sumar lo mismo que las cargas negativas. En el oxígeno, en este caso, hay un solo oxígeno, pues sería menos 2 la carga total negativa. Como tenemos dos cobres, si ponemos el más 2, 2 por 2, 4. Ya no me he pasado de este 2. Por lo tanto, el número de oxidación que debe tener el cobre es más 1. 1 por 2, 2. ¿Vale? Lo pongo aquí si queréis. Más 1 por 2 sale más 2. Y el oxígeno es menos 2. Por lo tanto, al final esto sale 0. ¿Vale? Más 2 y menos 2, 0. Eso implica que el número de oxidación del cobre es más 1. ¿Cómo se nombra? Ya no ponemos prefijo porque estamos en la de números romanos. Entonces, directamente óxido de cobre. Óxido porque tenemos oxígeno. Cobre porque tenemos cobre. ¿Y qué cobre tenemos? Pues el cobre 1 en números romanos. Este sería el nombre utilizando la nomenclatura stock. Vamos con este ejemplo de aquí. El manganeso tiene todos estos números de oxidación. Vamos a ponerlos todos. Más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Teniendo en cuenta que el oxígeno, hay 3 átomos de oxígeno y cada uno tiene menos 2, al final tenemos un total de menos 6. Menos 2 por 3 sale menos 6. ¿Qué número tendremos que utilizar? El más 6. Bueno, vamos a verlo. Más 6 por 2 sale 12. Nos hemos pasado. ¿Vale? Igual que taché este aquí antes, el que no he tachado. El más 7, 6 por 2, 14. Se nos va. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. Mira, ya este parece que nos iguala. El más 2 entonces tampoco vale. Nos quedamos con el más 3. ¿Por qué? Porque más 3 por 2 sale más 6. Y más 6 y menos 6, 0. ¿Cómo lo nombraríamos? Pues óxido de manganeso (3). ¿Vale? Venga, seguimos con el otro ejemplo. El que teníamos que ir el dióxido de estaño. Bueno, buscamos el estaño en la tabla. ¿Vale? El estaño está aquí. SN es más 2 y más 4. Más 2 y más 4. Las cargas negativas son menos 2 por 2, menos 4. Y las cargas positivas nos tienen que dar 4. Por lo tanto, si usamos el 2, 2 por 1, 2. No igualamos. 4 por 1, 4. ¿Vale? Entonces nos quedamos con este. Sería más 4 por un átomo que hay. Más 4. Y al final esto sale 0. Lo nombramos óxido de estaño 4. Venga, siguiente. El arsénico tiene menos 3, más 3 y más 5. Como está a la izquierda, yo me voy a quedar únicamente con los números de oxidación positivos. Es decir, únicamente voy a poner el más 3 y el más 5. Ya sé que el menos 3 inmediatamente no va a ser, porque el menos 3 en ningún momento se nos va a igualar a 0, ¿vale? Al final las cargas. Aquí, como tenemos un 5, menos 2 por 5 sale menos 10. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos? Bueno, pues directamente más 3 por 2 sale más 6, así que no nos sale igual. Pero sin embargo este sí, más 5 por 2 sale más 10. Más 5 por 2, más 10. Y al final se cumple que esto igual a 0. Formamos el nombre. El nombre sería óxido de arsénico 5.
y ya tendríamos el nombre con la stop. Venga, este ejemplo de aquí, el níquel. El níquel lo buscamos en la tabla, más 2 y más 3. Todas las cargas negativas son menos 2, pues nada más que hay un átomo de oxígeno. Como también hay un único átomo de níquel, pues lo lógico sería que tuviera también el mismo valor, ¿no? Tuviera más 2. Sería más 2 por 1 que hay nada más 2. Esto al final sale 0. Y obtenemos el nombre, sería óxido de níquel 2. Bien. Bueno, en el caso del aluminio estamos en un caso parecido al anterior. Si buscamos el aluminio en la tabla, vemos que nada más que tiene más 3. Es decir, que ese va a ser la opción. Lo podríamos nombrar como óxido de aluminio 3 en números romanos. Pero al final estaríamos las mismas. Ese 3 no hace falta porque ya se presupone de que el aluminio, como es el único número de oxidación que tiene, bueno, pues no hace falta indicarlo. El nombre en la nomenclatura stop sería el mismo, óxido de aluminio también. Es decir, que realmente he escrito el mismo nombre 2 veces. Pero es que claro, es que solamente hay un óxido de aluminio, porque solamente tiene un número de oxidación. Entonces es lógico de que el nombre coincida en las dos. No hace falta poner dos nombres diferentes, porque el compuesto es el mismo, al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, este sería cómo obtener el nombre en ambas nomenclaturas a partir de la fórmula. Ahora lo que vamos a ver es justo al contrario. Entonces vamos a darle la vuelta un poco al ejercicio, dándole la vuelta también al folio, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo sacar la fórmula a partir del nombre, ¿vale? Es decir, a partir de ese nombre que yo os doy, a partir de las dos nomenclaturas, a obtener la fórmula. Bueno, para esto lo mismo, vamos a utilizar también nuestras tablas con los números de oxidación, que lo usaremos luego después. Bueno, empezamos con la nomenclatura sistemática, que es la más sencilla para sacar la fórmula, porque ya directamente en el propio nombre se nos especifican los números que tenemos que utilizar. Como ya nos indican en los prefijos la cantidad de átomos que hay de cada tipo, pues directamente podemos obtener la fórmula. En el caso del primer ejemplo, trióxido de dicobalto. Recuerda, empezamos de derecha a izquierda, es decir, empezamos con el óxido, que lleva un 3, es decir, trióxido significa 3 átomos de oxígeno. Trióxido. Dicobalto significa que hay 2 átomos de cobalto. Trióxido de dicobalto, ¿vale? Y ya estaría formulado directamente. Es así de sencillo. Dióxido de plomo. Dióxido, pues 2 átomos de oxígeno. De plomo, aquí vemos que no tiene prefijo, entonces suponemos que hay un 1. PbO2. Un átomo de plomo, 2 átomos de oxígeno. PbO2. Óxido de plata. Bien, en el óxido de plata no nos dicen en ningún momento ningún prefijo. Ojo, si no nos dicen ningún prefijo, no significa de que tengamos que no poner ningún número. Porque para no poner ningún número, hemos visto que nos especifica el mono, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando no nos dan ningún prefijo? Ocurre pues, cuando tenemos un elemento, en este caso la plata, que solamente tiene un número de oxidación, que en este caso es el más 1. La plata, si nos fijamos, solamente tiene un número de oxidación, por eso ahí no hemos puesto ningún prefijo. Cuando ocurre eso es un poquito más complicado, porque ya tenemos que tener en cuenta qué número de oxidación tiene. Entonces vamos a formularlo. Ponemos, como es un óxido de plata, vamos a empezar poniendo la plata y el oxígeno. Ahora vemos qué números ponemos. En primer lugar lo vamos a dejar un poco en el aire. Vamos a ver qué número vamos a colocar. Para eso tenemos que tener en cuenta su número de oxidación. El del oxígeno, recuerdo, como estamos en los óxidos, siempre es menos 2. Siempre que estemos en los óxidos, el oxígeno tiene menos 2. Y la plata, que en este caso tiene el suyo, sería más 1. Ahora la clave sería colocar aquí algunos números que nos verificaran esta igualdad. Es decir, que hiciéramos que la carga fuera neutra. Bueno, teniendo en cuenta que la carga el número de oxidación, de la plata es más 1 y el del oxígeno es menos 2,
tendríamos que poner 2 átomos de plata para que al multiplicarlos se fuera más 1 por 2, más 2, y menos 2 por 1 al final sale menos 2, ¿vale? Esta sería la forma de obtener la fórmula, ¿vale? Es una forma muy parecida a la que vamos a ver aquí. Otra forma de obtenerlo, un truco que hay, ¿vale? Que sería dándole la vuelta a los números. Es decir, este 1 de la plata, teniendo en cuenta que la plata tiene número de oxidación 1, este 1 lo pondríamos aquí. Es como si aquí hubiera un 1 invisible. Y este 2 del oxígeno pasaría aquí. Fijaros que los cambiamos. Al intercambiarlo y después multiplicarlo, vemos que se cumple. Y al final obtenemos este resultado. Ag2O. Esto lo vamos a ver ahora también con la nomenclatura de Stokes, porque la nomenclatura de Stokes, bueno, pues básicamente tenemos que hacerlo por este método, ¿vale? Venga, seguimos. Trióxido de azufre. Este es sencillo, ¿vale? Trióxido, son 3 oxígenos. Azufre, solamente 1. SO3. Venga, y seguimos. Monóxido de cromo. Bien, tenemos oxígeno y tenemos cromo. Bien, fijaros que en este nos dice el mono. El mono es cuando no hay números. Pero nos especifica que es mono, por lo tanto no lo colocamos. Directamente CRO. Punto. Ya tendríamos la fórmula de este compuesto. ¿Vale? Bien, vamos por último con la nomenclatura de Stokes. Para la nomenclatura de Stokes tenemos que trabajar un poco más, porque tenemos que saber las números de oxidación de los elementos, ¿vale? En particular, la nomenclatura de Stokes, siempre que nos pongan los números romanos aquí, ¿vale? Aquí vemos este ejemplo del óxido de calcio, que es parecido al que hemos visto de plata antes, pero en todos los demás siempre nos van a dar el número de oxidación en números romanos, es decir, que lo tenemos aún más fácil, porque ya nos están especificando. En particular tenemos el óxido de oro. Vamos a colocar primero el oro y luego el oxígeno, óxido de oro. Y ahora los números de oxidación, siempre del oxígeno, menos 2. En los óxidos el oxígeno siempre tiene menos 2. Y del oro tiene más 1 y más 3. Si lo miramos en la tabla, el oro tiene más 1 y más 3. Pero el más 1 yo no lo voy a considerar. Yo voy a considerar el 3. ¿Por qué? Porque es el que nos dice aquí. Este 3 se refiere a este 3 de aquí. Nos obligan a utilizar ese 3. Entonces ahora tenemos que sacar los números de abajo, los subíndices de la fórmula. ¿Cómo? Pues buscando números que al multiplicarlo nos dé la igualdad. Usamos el truco de antes. Este 2 que tiene el oxígeno lo pongo aquí, al oro, y este 3 del oro se lo pongo al oxígeno. Y tenemos la fórmula AU2O3. Si comprobamos las cargas, a ver si están neutras, tenemos más 3 por 2 sale más 6, menos 2 por 3 sale menos 6, más 6 menos 6, 0. Se comprueba la neutralidad de la carga. Al final hemos obtenido la fórmula AU2O3. Venga, con el óxido de hierro 2. El óxido de hierro 2 tiene tanto oxígeno como hierro, por lo tanto pondríamos el hierro y el oxígeno. Sus números de oxidación, lo mismo, al oxígeno siempre menos 2 en los óxidos. Y en el caso del hierro tiene más 2 y más 3. Son las dos posibilidades, hierro, más 2 y más 3. Como nos obligan a usar el 2, el 3 lo descarto y lo pongo aquí. ¿Vale? Bueno, ¿qué número podríamos colocar aquí? Bueno, si os fijáis, realmente no necesitamos poner ningún número, porque ya colocando aquí un 1 y un 1, es decir, que no poniendo ningún número, poniendo esto es 1 invisible que os comento, sería 2 por 1, 2, menos 2 por 1, menos 2, ya estaría ajustada realmente, ya estaría lo que sería la carga neutra. Si queréis hacer el truco de cambiarlo, al final vamos a obtener Fe2O2. Y esto habría que simplificarlo. ¿Simplificarlo cómo? Pues dividiendo cada número entre 2. Es un caso similar a cuando tenemos una fracción. Si cuando tenemos una fracción que nos dice 2 partido de 2, al final simplificamos, ¿vale? Haciéndolo como si fuera 1 o como 1 partido de 1, ¿vale? Bueno, al final el resultado que obtenemos es este, FeO, ¿vale? Bien. Óxido de calcio. El óxido de calcio, fijaros que no nos dicen en números romanos cuál es su número de oxidación. Eso nos parece indicar de que solo va a tener un número de oxidación, solo va a tener uno. Pues coloco el calcio, coloco el oxígeno con su menos 2
Y el calcio, si lo busco en la tabla, que está aquí, vemos que tiene más 2 solamente. Por eso no nos habían indicado el número de oxidación, porque es el único que tiene. ¿Cómo lo ajustaríamos? Colocando números aquí. Estamos en el mismo caso de antes del hierro. Es decir, que vamos a obtener una fórmula similar. Es decir, el hierro era FeO, el del calcio es CaO. Usando el truco de cambiarlo, pues obteníamos lo mismo, Ca2O2, pero esto tendríamos que simplificarlo. ¿Vale? Siempre tenemos que simplificarlo los óxidos con el número más pequeño posible, CaO. Bien. Venga, el último ejemplo de aquí sería el óxido de manganeso 6. Tenemos manganeso y tenemos oxígeno. Vale, me repito mucho, pero el oxígeno menos 2 otra vez. Y ahora, el manganeso tiene todos estos números de oxidación. Más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. No lo voy a escribir todo porque directamente nos vamos a quedar con el más 6, ¿no? Vale, habría que poner todos los demás y tacharlo, pero directamente más 6, porque este 6 es el que nos está indicando qué número vamos a utilizar. Bueno, para ajustar la carga aquí, para hacer que la carga sea neutra, tendremos que buscar algún número que multiplicarlo por 6 y otro número por menos 2, al final nos salga el mismo número en ambos. Yo ya de antemano os puedo decir que aquí esto sería lo mismo que poner un 3, porque 6 por 1 es 6 y menos 2 por 3 es menos 6. 6 menos 6, 0. ¿Que no sabemos o no vemos cómo conseguirlo? Hacemos el truco de cambiarlo. Si los cambiamos, tenemos Mn a la O también. Y ahora este 2 del oxígeno pasa para el manganeso. Y este 6 del manganeso pasa para el oxígeno. Mn2O6. Simplificando esto, es decir, dividimos este entre 2 y este entre 2. 2 entre 2, 1. 6 entre 2, 3. Y al final llegamos al mismo resultado. Este es el resultado final que tenemos que expresar. De esta forma no sería correcto ponerlo, ¿vale? Tendríamos que ponerlo como MnO3. Bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido para entender un poco más cómo sacar tanto nombre como fórmula de los óxidos. Os recomiendo que practiquéis muchos estos. Al final, formulación siempre es práctica, práctica y práctica. Siempre hacer muchos ejercicios y hasta que las normas, bueno, pues no nos quede más clara. Vais a ir comprobando que en el resto de compuestos las reglas que vamos a utilizar son las mismas, quitando alguna particularidad o teniendo en cuenta que a lo mejor, bueno, pues si tiene hidrógeno es hidruro, si tiene cloro es cloruro, que va a cambiar ese tipo de palabras, pero las reglas básicas van a ser las mismas. Sacar los números de oxidación los vamos a sacar de la misma forma, los prefijos los vamos a aplicar de la misma forma, etcétera. Cualquier duda que tengáis, bueno, pues lo dicho, no dudéis en preguntarlo, ¿vale? Y espero que haya sido muy útil. Venga, hasta luego.